Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos súper bien, su familia igual. Lo que quiero resolver en este video es un ejercicio de pensiones que incorpore más conceptos representativos de Finanza 1, digamos. O sea, que incorpore la inflación u otros conceptos que uno no debiese manejar quizás de curso anteriores. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a resolver el ejercicio 11 del set de ejercicios que está resuelto, que se refiere a pensiones, déficit, tengo stock, a veces tengo cantidades, tengo flujos que voy a aportar mensualmente, llevar a valor futuro, llevar a valor presente, y eso debería resumir un poco todo lo que ustedes debiesen ser capaces o debiesen manejar como matemáticas financieras. ¿Sí? Entonces, yo lo voy a resolver plenamente en pizarra, ustedes tienen la resolución también muy explicada ahí, pero espero que esto pueda ser un complemento para ustedes. Entonces dice, un cirujano de la quinta región está preocupado por su pensión de vejez, dado que tiene 55 años y sabe que se jubilará dentro de exactamente 10 años más. Actualmente, el monto en su cuenta de capitalización individual en su FP alcanza los 102,8 millones y está en el fondo D, que renta nominalmente en promedio un 7,11% efectiva al año, con una inflación esperada de 2,5% efectiva por año a perpetuidad. Hoy la UEF tiene un valor de 23.000 y el médico espera que se obtenga una jubilación mensual de 51 unidades de fomento en modalidad de renta vitalicia. El profesional de la salud tiene una fundada sospecha de que existe un déficit en el fondo de pensiones y que el monto que posee será insuficiente para pensionarse bajo las condiciones que él desea. Por lo anterior, invertirá en ahorro previsional voluntario o APB un porcentaje adicional al 10% obligatorio que cotiza actualmente de su remuneración mensual de 170 unidades de fomentos en el fondo A, que tiene una rentabilidad promedio efectiva al año de 11,5% nominal. Lo primero que te preguntan ¿es posible que se jubile con las condiciones que él desea? ¿Cuánto sería la jubilación que alcanzaría dentro de 10 años si sigue bajo las mismas condiciones actuales? Entonces, lo primero que uno debe saber es que para calcular o para estimar un problema de pensiones, uno debe tener definidas ciertas cosas, como por ejemplo, tener claro que el panorama es el siguiente. El ahorro mensual que hace una persona se lleva a valor futuro por un tiempo determinado. A una tasa R la voy a llevar por un tiempo que llamemos N1 a valor futuro, y que eso debiese ser el valor, igual al valor presente de todos los pagos que se le vayan a hacer por su pensión. Es decir, cuando es ahorro, valor futuro; cuando es los préstamos o lo que te van a dar a ti que necesitas inmediatamente, es valor presente. En este caso, como te hablan que él quiere una renta vitalicia, entonces el valor presente es la cuota o el pago o la pensión en este caso, partido por la tasa, lo cual es el valor presente de una perpetuidad. ¿Sí? Entonces, el valor futuro de la anualidad en este caso está dado porque ya tiene algunas cosas, tiene ahorrado, entonces voy a separarlo en dos cosas. Voy a decir, mira, el valor futuro del monto actual y además va a tener el valor futuro de los ahorros de los próximos 10 años. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Él ya tiene 102.800.000. Aquí tu problema es que tengo pesos, unidades de fomento, tasas nominales y tasas reales. Para hacerlo distinto lo vamos a hacer con la tasa real. Entonces voy a decir, mira, todo lo que tiene actualmente, es decir, los 102.800.000 dividido los 23, va a ser las UEFs que representan ese pozo actualmente. Ese pozo actualmente representa 4.469, si no me equivoco, 57 UF. ¿Sí? Esto, fíjense, está en T igual a 55. Si yo aplico la fórmula de anualidad para un flujo que es una anualidad,
Entonces vamos a decir, mira, él gana 170 UF, entonces va a ahorrar mensualmente 17. Y aquí viene nuestro primer problema. Voy a decir, listo, existe una tasa que la voy a ahorrar por 120 meses y ese es el valor futuro. Sí, pero no tengo esa tasa porque lo que te plantea el enunciado es que tú tienes una tasa de rentabilidad efectiva nominal por año de 7,11 y que tú esperas que la inflación sea de 2,5. Es decir, vamos a ocupar la paridad de Fischer y voy a cambiar el color para hacer esto con rojo y decir lo siguiente. La tasa es de 7,11%, entonces eso debiese ser igual a 1 más la tasa real multiplicado por 1 más la inflación esperada, a veces representada por pi. Y eso entonces debiese dar un 4,5%, 4,49756. Entonces vamos a decir, la tasa real va a ser efectiva anual de 4,5%. Como los aportes son mensuales, entonces voy a poner la tasa efectiva mensual en términos reales, va a ser esta descompuesta por 12 veces, o elevado un doceavo, como quieran ver. Y eso te va a dar 0,37%. ¿Sí? Entonces reemplazo eso acá abajo. 0,37% y 0,37%. ¿Sí? Y entonces, fíjense, voy a volver al color azul, que esto de aquí va a ser un ahorro total en UEFs de 2.562. 2.562,19 unidades de fomento. He aquí el primer error que uno comete siempre, sumar ambas cantidades, lo cual no es cierto porque todo esto de aquí está en un periodo t igual a 65, cuando se vaya a jubilar el médico. Entonces lo que hay que hacer para llevar todo esto a valor del momento 65 es llevar a esa tasa de 0,37% durante 120 meses. Y así todo esto, lo voy a dibujar con naranjo, va a quedar en el momento 65. T igual 65. ¿Sí? Y ahí sí podemos sumar estas dos cosas. Entonces la primera cantidad te va a dar en valor futuro, pero de exactamente el mismo año, 6.941,11 unidades de fomento. Y la suma de eso, más las 2.562,19, te va a dar 9.503,3 unidades de fomento. ¿Sí? Entonces uno dice, mira, tiene harta plata o poca plata, nadie sabe. Lo que me interesa ver es si eso es suficiente, porque eso es lo que va a tener en las condiciones actuales para pagar una pensión. Y lo que te dicen es que la pensión es conocida. ¿Sí? Entonces, él quiere pensionarse con 51 unidades de fomento. Voy a guardar la pizarra para subirse a la web curso y ahora borro todo. Entonces vamos a decir, listo, el valor presente de la pensión. En el enunciado te indican que se quiere pensionar con 51 unidades de fomento. Tenemos la tasa que se ocupaba para actualizar esto. ¿Sí? Entonces nosotros podríamos decir perfectamente, listo, traigamos a valor presente como una perpetuidad esto. Entonces vamos a decir, valor presente como perpetuidad va a ser 51 unidades de fomento mensuales, traído valor presente como perpetuidad, 0,37%, y eso va a ser equivalente a 13.783,78 unidades de fomento. Como antes mostramos que lo que nosotros teníamos eran 9.503, le falta plata. Por lo tanto, no podría jubilarse. ¿Se entiende? Esa es nuestra conclusión principal a la primera pregunta que te decía, ¿es posible que se jubile en las condiciones que él desea? No.
¿Cuánto va a ser la jubilación? Bueno, menos que 51 unidades de fomento. Entonces aquí tenemos que plantear de la ecuación anterior, y me voy a cambiar de color quizá a morado. Dijimos, tenemos lo ahorrado, 9.503,3 unidades de fomento, y eso debiese ser igual a la pensión que va a recibir hacia el infinito y más allá, dividido por 0,37. Entonces, esto va a producir que la pensión que te da sea 9.503,3 por 0,0037, y entonces eso le alcanza solamente para financiar 35,16 unidades de fomento. ¿Sí? Y eso responde la pregunta, la letra A, digamos, estas dos cosas. ¿Sí? Luego, tenemos B. En caso de que no se pudiera jubilar con lo deseado, ¿qué porcentaje de su sueldo debería ahorrar para alcanzar su tasa de reemplazo de 30%? Es decir, 51 unidades de fomento dividido 170 unidades de fomento. Debieran conocer el concepto de tasa de reemplazo, que se refiere a, y lo voy a rayar en la pizarra para que quede súper claro, la tasa de reemplazo, como voy a hacer en la letra B, voy a ocupar otro color. La tasa de reemplazo se refiere esencialmente a esto. La pensión partía por el sueldo promedio. Ojo, por eso en clases vamos a discutir mucho que el sueldo debe ser el promedio, no el último sueldo, porque ese puede ser el mejor. ¿Sí? Entonces lo que él quiere hoy en día es 30%. Eso es lo que te indica el enunciado. ¿Sí? Entonces te dice, mira, ¿qué porcentaje debería ahorrar adicionalmente para alcanzar los 51? Bueno, aquí lo que tenemos que plantear es el déficit que tiene. El déficit es, necesita las 13.000 que tenemos ahí arriba, 13.783,78, para obtener sus 51F. La realidad es que tiene o va a obtener 9.503,3 unidades de fomento. Entonces lo que te falta aquí son 2.280,48, creo. A ver. Déficit 4.280. Pésimo mi matemática. Voy a borrar esto. Menos mal tenemos la solución. Claro, es 4.280,48. Ahí sí. Le había chuntado a los decimales al menos. ¿Sí? Entonces tenemos eso. Entonces, lo que uno quiere decir es, bueno, como le falta esto, yo debería suplir este déficit. Por lo tanto, como esto va a ser necesario cubrirlo a 10 años más, tenemos un problema nuevamente de valor futuro. ¿Sí? Entonces, como en cualquier cosa, lo primero que hay que hacer es convertir la tasa. Alguien va a decir, ah, pero si ya tenemos la tasa. No, es que ojo, te habla de que el APB, el ahorro previsional voluntario, lo va a hacer en el fondo A, no en el fondo B que está actualmente. Y ese fondo tiene una rentabilidad promedio de 11,5% nominal. Por lo tanto, hay que hacer dos pasos primero. Voy a hacer una nueva pizarra, voy a guardar esta, voy a abrir una nueva. Entonces voy a decir lo siguiente. Voy a decir, primero, paridad de ficha. El 11,5 que va a rentar esto, debería empatarlo con la tasa real, porque estamos trabajando con UEFs, una moneda o una divisa o una unidad que no pierde poder adquisitivo. Entonces eso va a ser la tasa real, y aquí vamos a tener el 2,5%. ¿Sí? Entonces ya podemos despejar la tasa real. Entonces vamos a tener 11,5 dividido esto, te va a dar 8,78%. ¿Sí? Y entonces ahora volvemos a hacer lo mismo que antes y tu tasa efectiva mensual en términos reales va a ser 1, me comí un número, es 8,78%. 8,78% elevado 1 sobre 12 menos 1. Y entonces tu tasa efectiva por mes
te debiese dar 0,7% efectiva mensual. Listo. Teniendo eso, entonces podemos plantear lo que habíamos dicho. El déficit es de 4.280,48 unidades de fomento y eso debería ser al APB, ahorro previsional voluntario, mensual, que haga, llevado a valor futuro, es decir, al 0,7% durante 120 meses y te va a quedar eso. ¿Sí? Y entonces ahí podríamos despejar el APB que va a hacer mensualmente el médico y te va a dar que el APB es 22,88 UFs. ¿Sí? Y entonces si esto lo vemos como porcentaje del sueldo, sabemos que gana 170 UF, entonces 22,88 dividido 170 unidades de fomento nos va a dar el APB que debería ser, que es del 13,46%. ¿Sí? Entonces, eso responde la letra B. ¿Sí? Luego, ¿qué tenemos? Vuelvo al enunciado para que lo puedan ver. Considerando el APB que se calculó en B, ¿cuántos años más después de los 65 años debería trabajar para alcanzar una tasa de reemplazo de 100%? Entonces, fíjense que acá es bastante más complejo porque quiero obtener 170 unidades de fomento de pensión. Entonces, voy a volver aquí a la pizarra, guardo esta, empiezo una nueva para la letra C. Entonces vamos a decir, quiere tener 170 unidades de fomento. Entonces debo tener total ahorrado, o monto total, o pozo total, como lo quieran ver, total ahorrado. En valor presente, 170, que es lo que te van a pagar, partido por 0,37%, que era nuestra tasa efectiva mensual. ¿Sí? Entonces, el valor presente de esa perpetuidad va a representar que necesita una cantidad extraordinariamente más alta, 45.945 UF,95. Listo. Entonces, fíjense, en las condiciones actuales, nosotros ya sabíamos que tendría un déficit, ¿sí? Eso lo planteamos. Entonces, fíjense que ya van a tener una cantidad, y aquí es donde matemáticamente podría ser algo más complejo, ¿sí? Ya sabemos que tiene el déficit, voy a eliminar la parte del déficit porque lo recordamos que en las condiciones actuales ni siquiera la alcanzaba para el 30%, es difícil que vaya a obtener el 100%. Entonces vamos a decir, mira, tú necesitas esto, ¿sí? Entonces recordemos, de la letra A iba a obtener las 13.783 porque iba a ser el APB. Eso es lo que necesitaba para pensionarse en las condiciones de esa cantidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, fíjense, va a tener el monto que sí o sí consigue. Entonces voy a decir, mira, tiene este stock de dinero y esto es lo importante de diferenciar. 13.783,78 unidades de fomento, que es un stock de dinero, ya lo va a tener. Entonces lo voy a llevar a valor futuro de una forma distinta, porque nosotros vamos a decir, mira, este nuevo fondo en términos reales o en términos nominales te va a dar ciertas cosas, ¿sí? Entonces vamos a tener 0,37% elevado a n. Listo. Esos son los meses, acuérdense. Luego tenemos que va a ahorrar el 10% de su sueldo, o sea, 17 unidades de fomento, por una cantidad de meses que no conocemos. Entonces, elevado a 0,37% durante n meses, menos 1 sobre el 0,37%. Listo. Y además va a ser el APB, que acabamos de determinar, de 22,88 unidades de fomento. Entonces, los va a hacer
en otro fondo, por eso no lo incluí, porque acuérdense que la tasa que te está dando el APB es 0,7% efectiva mensual. ¿Sí? Si fueran exactamente las mismas tasas, entonces puede haber juntado todo dentro de la misma cuota. ¿Se entiende? Entonces, lo que uno tiene que hacer aquí es despejar el N. Entonces, importante o súper importante, distinguir aquí que tanto las 17 UF, y aquí la voy a marcar de otro color, es un flujo, y las 22,88 UF son flujos. Por eso aplico la fórmula de la anualidad, porque él todos los meses que permanezca trabajando va a ahorrar más, pero si él dejara de trabajar obtendría las 13.000 y es un monto, es un stock que se va a llevar a valor futuro. Por eso que son fórmulas distintas las que estamos utilizando. ¿Sí? Y al despejar ese n, entonces ahí obviamente hay que aplicar logaritmo natural después de todas las factorizaciones posibles que uno tuviese ahí. Le va a dar 321. Y 321 es 321 dividido 12, son 26,75 años aproximadamente. ¿Sí? Eso es lo que debería trabajar. Por lo tanto, se le hace complejo el panorama para pensionarse con un 100% de tasa de reemplazo. Vamos a discutir en la clase que es difícil o imposible lograr eso. ¿Sí? Que estén súper bien. Ojalá le haya sido clara la explicación. Chau, chau.